Hola amigos, bienvenidos a David Parceris Live. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría compartir con todos vosotros mis puntos de vista sobre el tema de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Existe realmente? ¿Se basa en algo exclusivamente de fe? ¿O podemos desde las herramientas que nos proporciona la ciencia o incluso la filosofía o incluso la psicología, podemos llegar a pensar o a sospechar que existe Dios? Bueno, es un tema complicadísimo, pero bueno, simplemente voy a intentar simplificar algo que es casi imposible de hacer, pero sí, si no podemos simplificarlo, podemos al menos resumirlo. Vamos a ver, desde un punto de vista psicológico, cuando decimos la palabra Dios, nos viene a la mente la Biblia, ese volumen que es un compendio de tantos libros antiguos, empezando por el Génesis, que casi es una copia, palabra por palabra, de el Enuma Elish sumerio. Y ahí vemos cómo todas las mitologías asirio-babilónicas están ahí, han estado ahí siempre y han bebido otras culturas como la hebrea sobre la significancia de estas entidades que desde lo más antiguo se han hecho pasar por dioses. Lo que sucede es que aquí hay un tema muy importante. La gente se cree o tiene la tendencia a creer que todo este compendio de libros que constituye la Biblia fueron escritos por los grandes jerarcas de la Iglesia. Imaginaos, esto es una absoluta aberración y una absoluta locura, porque ya me diréis qué sentido tiene. Una cosa es los hechos que se narran ahí, la mayor parte, sabéis, la vida de Jesús se desarrolla en el siglo I, que son los evangelios, ya sabéis, Marcos, Lucas, Mateo. Pero otra cosa es pensar que ya los escribas, los profetas que escribieron todo eso, seguramente pues eso es una hipótesis mía, bajo dictado de algunas entidades. Pensar que eso forma parte de los grandes jerarcas que constituyen la Iglesia es una auténtica locura. ¿Sabéis que hubo muchas formas de concebir el cristianismo? Hay un cristianismo primitivo que es más gnóstico que otra cosa. Y el gnosticismo fue luego muy perseguido, perseguidísimo por la Iglesia, con grandes hogueras que, bueno, ya sabéis, quemaron a muchas personas inocentes. Simplemente personas que pensaban de otra forma fueron tristemente finiquitadas. Pero eso no quiere decir, repito, que los que estuvieron detrás de la redacción, la escritura de todos esos pequeños libros que conforman la Biblia, fuesen todos compinchados con los jerarcas de la Iglesia posterior, siglos posteriores. Eso es una auténtica locura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no podemos radicalizarnos en absoluto y que hay algunas partes de la Biblia que dicen pues, o interpretan algunas verdades universales y otras que sin duda plantean un sistema de manipulación feudal, ¿no? Que es cuando se describe al Dios bíblico, el Dios, digamos, judeocristiano, que realmente podemos llamarlo Yahvé, y que tiene una connotación bastante siniestra en cuanto a sus intenciones y planes con el ser humano, ¿no? Ahí podemos ver una entidad que de Dios no tiene nada, sino que es un ser que tiene más bien aptitudes muy insanas, propias de un señor feudal, y que profesa una especie de dictadura global, usando muchas veces una especie de hipnosis colectiva capaz de manipular las voluntades de ejércitos enteros para hacer que se autoaniquilen unos contra otros. Vemos cosas verdaderamente apabullantes, ¿no? En varios episodios de la Biblia. Pero también vemos muchas partes en la Biblia en donde parece que interviene una serie de entidades que
sí advierten o parece que nos avisan de que ese Dios principal no es quien dice ser, ¿no? Y es cuando efectivamente estudiando la vida de Jesús vemos que en ningún momento Jesús lo llama Yahvé, a su propio Dios. Lo llama Abba, me parece que se traduce como padre, y en ningún momento lo cita como Yahvé. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahí hay algo que no encaja con la versión que hoy en día los jerarcas de la Iglesia quieren vendernos. Aquí hay muchas cosas. Esto es una parte. Esto es una parte. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente que es religiosa, católica, tiene dentro de sí ese concepto de ese Dios, de Yahvé. No, hay muchas personas que son religiosas, que han leído la Biblia y aún así han obviado toda esa parte sangrienta y tienen su propia concepción de lo que es Dios. Si nos vamos a la propia observación de la naturaleza, nos vamos a la propia observación de la naturaleza, nos vamos a dar cuenta de que todo sigue una serie de patrones cuyo origen podemos sospechar que hay algo detrás relacionado con un ser supremo que ha dado vida y da soporte a todo. Porque en la naturaleza vemos cómo existen esos patrones genéticos repetitivos, una memoria y una memoria genética en los animales que hace que tengan una serie de instintos. Instintos de depredación, instintos de supervivencia, instintos en la crianza de los cachorros, etcétera. Podemos ver una serie de pautas que se repiten y que sabemos que los animales no tienen esa conciencia que tenemos los seres humanos. Por tanto, se mueven a través de un instinto. Pero es un instinto ancestral que está escrito en fuego en su genética. ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde procede? Y más cuando pasamos al reino humano. Sabéis que desde un punto de vista científico, aún hoy nos faltan muchísimas, muchísimas herramientas para entender cómo se creó el ADN. Las dos famosas hebras del ADN, cuyos descubridores sabéis que fueron Francis Crick y James Watson, los británicos que descubrieron esa doble hélice y, por supuesto, el más abierto de los dos, el más flexible o el más filosófico era Crick, y Crick decía que le costaba mucho entender que esto pudiese haberse gestado aquí, en la Tierra, ¿no? Entonces él hipotetizó muchas teorías, muchas tesis, incluso habló de la panspermia, la teoría de que habría podido llegar de otros sitios lejanos, ¿no? La vida tal como la entendemos. Pero realmente yo me quedo con lo que dijo Crick en una ocasión, dijo, realmente es una obra de ingeniería tan gigantesca, el ADN, que es que ni siquiera con herramientas físicas de este mundo podrían haberla hecho. Es algo tan complejo, la intrincada red del ADN, de los cromosomas, de la constitución de estas hebras, la memoria que subyace dentro, que vino a decir que es algo que le supera en sus propias concepciones científicas, ¿no? Y que no podía entenderlo, no podía entender quién o qué pudo haber creado el ADN humano. Ahí es donde podemos, desde un punto de vista lógico y científico, sospechar que hay algo más. Si hablamos de extraterrestres o hablamos de formas de vida superiores a nosotros, eso no nos impide pensar que existe Dios, sino al contrario, aún más motivos tenemos. Porque si hay criaturas superiores a nosotros, en conciencia, en aptitudes, en tecnología, está claro que tiene que haber un origen que tiene que haber creado todo esto. Con lo cual, lo podemos mirar desde un punto de vista de las religiones. En todas las religiones del mundo también confluye el mismo pensamiento, el mismo círculo de pensamiento, que es que hay un Dios creador. Pero si nos salimos de la religión
y nos vamos a la ciencia, también encontraremos cosas que por lógica hacen pensar, observando simplemente la naturaleza, que tiene que haber algo que ha dado origen a todo esto. Y no os fiéis del Big Bang, porque Georges Lemaitre, que fue gran amigo de Einstein, era un sacerdote jesuita. No podemos fiarnos de lo que nos hayan podido decir estas personas, porque lógicamente ahí hay una instrumentalización muy grande de la ciencia en manos de estos señores que siempre han ostentado un conocimiento de ingeniería social y de manipulación para llevarnos a su camino, a su, eh, a su forma de pensamiento. Y es que no hay más que ver cómo las religiones han conformado la ciencia a su incumbencia. Hasta rima, fijaos. Bueno, dejando de lado esta parte, yo lo que quería hablar hoy es de Dios. Yo no es que crea en Dios como una fe, un salto de fe, sino que estoy convencido de que existe, que es diferente. Pero, repito, no me baso en fe, me baso en observación, simplemente observando la naturaleza. Vemos que somos probablemente todos nosotros algo más que carne y hueso. Lógicamente somos como recipientes de algo más, algo que es energético, algo que sobrevive tras la muerte. Y ahí quería ir, el tema de las ECM. Ahí sí que se constata definitivamente, y esto no hablo yo, hablan médicos de esta cuestión, documentadísimos, ¿eh? Miles y miles de casos registrados en todas partes del mundo, personas con diferentes credos religiosos y culturas diferentes. Todos hablan de lo mismo. Siempre terminan por sufrir un accidente, un efecto de la anestesia, lo que sea, salen, una proyección, algo sale de nosotros, lo podemos llamar esa conciencia espiritual, y todos terminan por verse cara a cara con una luz muy potente, generalmente descrita como blanca, radiante, pero que no ciega. Y esa luz, uno se siente profundamente amparado, cobijado, es un calor muy agradable, muy dulce, es descrito como algo muy dulce, un amor inmenso. Y yo creo que ahí sí, vamos, yo creo que es la máxima descripción de lo que sería Dios. Claro, personas que incluso han sido pues científicos, ¿no? Personas ultra escépticas, muy materialistas, muy basadas en la lógica material de las cosas, han tenido estas experiencias y han cambiado, se han vuelto místicos. Y ahí es cuando quizás han formulado las mejores teorías y mejores trabajos científicos. De alguna forma eso también nos demuestra que a lo largo de la historia los mejores inventores, los mejores científicos, cuando han llegado al máximo de sus posibilidades, ha sido precisamente cuando han mezclado la ciencia con el misticismo. O podemos también, por supuesto, coger ciertas concepciones de la religión y mezclarlas. Cuando la ciencia se complementa con esta parte espiritual, es quizás el complemento que le falta para completarse. Y ahí obtenemos los mejores resultados, los mejores avances. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que a través de la ciencia podemos encontrar a Dios? Yo creo que sí. Yo soy de los que pienso que no está reñida la ciencia con Dios. Luego, por supuesto, cada persona tendrá su propio Dios, es decir, su propia concepción del mismo. Ahora bien, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que no es Dios quien castiga, quien hace que sucedan las cosas a nivel de ejemplificar o de darnos una lección, sino que propiciamos buena parte de lo que nos sucede, lo propiciamos nosotros con nuestras acciones, pensamientos, pero sí que hay un origen, hay ese ser tiene que haber sido nuestro padre, o por qué no nuestra madre, porque a lo mejor
Dios es femenino. No se puede descartar, claro que sí. Ahí está una de las reflexiones de David Parcerisa para muchos que han dicho que yo no creo en Dios. Pues es una de las cosas que estoy más convencido. Y os voy a responder a una cosa que muchos se van a quedar de piedra, ¿no? Pero hay un amigo mío que también lo dice. Dice, si yo no creyera en Dios, ya me habría pegado un tiro. Pero os digo lo mismo. O sea, estoy convencido. Estoy absolutamente convencido. Ahora, cómo se manifiesta, cómo es sus pautas, su comportamiento, su fisicalidad, porque todo es físico, eh, esto es otro tema aparte. Eso es otro tema aparte. Pero que hay momentos en que he podido ver a lo largo de mi vida cosas bastante mágicas que me confirman que tiene que existir este ser y que somos nosotros mismos, somos como una energía desprendida de su esencia. Vamos a dejar el tema por hoy. Amigos, espero que este vídeo simplemente os haga reflexionar. Esa siempre es mi sana intención. Un abrazo para todos, amigos.